En esta segunda parte del laboratorio de enzimas estaremos discutiendo la estructura particular de una enzima. Como vemos en esta imagen, representado en azul, compuesto de varias esferas azules, que no son otras, la de proteínas, es una estructura tridimensional de una enzima particular, ¿no?, que se ha reconstruido con tecnología. Y vemos en rojo lo que sería el sustrato, lo que va a estar obteniendo la enzima, y ese sustrato se va a colocar o se va a pegar en un sitio particular de la enzima que se conoce como el sitio activo, o que muchas veces se conoce como el centro catalítico, que ahí es donde va a llevar a cabo la reacción química. ¿Okay? Ahora, como les mencioné anteriormente, ¿no?, en muchas ocasiones ese sitio activo es bien específico, o tiene que haber una afinidad química y de tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos una enzima que es lo mismo que vimos en el proceso anterior. Coge el disacárido sucrosa y con ayuda de agua lo une y lo rompe en los monómeros de los monosacáridos de glucosa y fructosa. ¿Qué ocurre? Que si usted observa, ese sitio activo tiene una forma particular para que se pegue ese sustrato. Por eso les digo, muchas veces ese sitio activo es bien específico en términos de forma, por ejemplo, y por supuesto afinidad química. ¿Okay? Ahora, algunas enzimas requieren que otras moléculas pequeñas se peguen a ella para de alguna manera activarse. Y algunas de ellas son estas moléculas pequeñas orgánicas que se conocen como coenzimas. Cuando son moléculas orgánicas son coenzimas. Orgánicas como las vitaminas, por ejemplo. Recuerden que cuando se refiere a orgánicas que contiene carbono, hay algunos elementos químicos, ¿verdad?, como metales, como el hierro, el zinc, que se pegan también a las enzimas, pero son cofactores. Así que coenzimas, moléculas orgánicas, cofactores. Estamos hablando de elementos como el magnesio, el hierro, particularmente, ¿verdad?, si usted se estudia un poco, ¿no?, hablamos, ¿verdad?, cuando hablan de la hemoglobina, hablan en la clase de la hemoglobina, que está hecha de proteína, pues el centro de la hemoglobina pues tiene un cofactor, que es un elemento del hierro, que ayuda, ¿verdad?, a obtener el oxígeno, a tener esa mayor afinidad al oxígeno y transportarlo a través de la sangre, el oxígeno a través de la sangre. Ahora, hay condiciones ambientales que pueden afectar una enzima. Por ejemplo, el pH, condiciones bien acídicas o alcalinas, las concentraciones de sales, la temperatura, bien importante, y por ejemplo la presencia de coenzimas. Si no hay la coenzima, pues no se activa la enzima. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas coenzimas, al pegarse a la enzima, ahí es donde cambia esa conformación del sitio activo. Entonces, cambiar esa conformación, pues ahora sí se puede pegar el sustrato. ¿Okay? Ahora, hay algunas condiciones que se conocen como condiciones óptimas, que es donde va a estar trabajando la enzima. Usted dirá, ¿cómo que pH, sal? Sí, temperatura, por supuesto. Usted tiene que pensar, ¿no?, cuáles son esas condiciones fisiológicas humanas. Nuestra temperatura corporal, ¿cuánto es? 37 grados Celsius. Así que la temperatura óptima de todas nuestras enzimas es 37 grados Celsius, porque a esa temperatura es donde ellos trabajan a toda capacidad. Si usted baja esa temperatura o la sube, pues va a afectar esa conformación de la enzima, y al cambiar esa forma, pues puede ser que trabajen mucho más lento, o puede haber un nivel en que ya cambió tanto la conformación química que ya no trabajan. Y eso se conoce como denaturalización, pero hablan mucho más detalle en la clase, ¿ok? Inclusive aquí les pongo, ¿no?, denaturalización en la parte de abajo, ¿no?, que muchas veces ocurre por ese cambio en la temperatura. ¿Qué tenemos que ver? Que una vez una enzima afecta esa estructura tridimensional y pasa a denaturalizarse, ya prácticamente perdió esa función. Las enzimas, una vez
se daña esa forma, no tienen la capacidad de volver a su estado original, a menos que haya una enzima que tenga esa función. Pero en su gran mayoría, una vez pierden esa función, ya sea por calor o el pH, pues ya, esa enzima perdió su función y básicamente un desperdicio. Aquí les coloco una imagen, una gráfica representativa, ¿no? Donde tenemos la actividad de la enzima, es decir, aquí esta línea amarilla representa la actividad. Piense en términos de número. Puede romper una molécula de glucosa, dos moléculas de glucosa, 3, 4, 5, 6 por segundo, digámoslo. Y a la eje de X tenemos la temperatura. Y queremos que hay una actividad máxima o temperatura óptima, que digamos que en el caso de nuestro sería 37 grados Celsius, donde por segundo puede romper 1.000.000. ¿Qué ocurre? Que usted, por ejemplo, pone a temperatura ambiente 20 grados Celsius y usted ve todavía que la actividad ocurre, que quizás no rompe 1.000.000, pero rompe medio millón, por darle un ejemplo. Pero va a haber un momento en que esa actividad pues ya pierde esa conformación. Así que veámoslo de esa manera, quizá un poco complicado verlo así de manera virtual, pero lo discutimos en la clase, ¿no? Pero eso de temperatura, pues vemos que de alguna forma afecta cómo corta, digamos. Quizá uno corta a una velocidad óptima, pero cuando ya usted aumenta, disminuye la temperatura, pues ese corte es mucho más lento, lo hacen encima. Y por ende, pues, la actividad es menos. Igual ocurre con el pH. Algunos de estos pH afectan ese sitio activo. Y si afecta el sitio activo, pues entonces los sustratos no se van a poder enlazar a ese sitio activo. Y si no se enlaza, pues no ocurre el producto, no lleva a cabo la función. Y aquí les muestro una imagen clara discutiendo eso, ¿no? Como vemos, nuevamente en el eje de Y, la actividad enzimática, y en el eje de X, en vez de ver el tiempo, vemos la actividad de dos diferentes enzimas en diferentes pH. pH acídico, neutral y básico. Y vemos cómo tenemos, por ejemplo, las pepsinas, que trabajan mejor en qué? pH acídicos. Pepsina, enzimas de qué? De nuestro estómago. Nuestro estómago pH acídico, así que ella va a trabajar mucho mejor en condiciones acídicas. ¿Ok? Y tenemos las amilasas en pH 7 neutral. Las amilasas están en nuestra saliva. Así que, ¿qué pasaría si la amilasa llega a nuestro estómago? Pues ya no puede trabajar. ¿Ven cómo ya no trabaja en ese pH? Igual las pepsinas. Pasan a nuestra boca, ya no van a poder trabajar. Porque algunas de ellas son específicas en su actividad enzimática dependiendo sus niveles de pH. También vemos cómo las concentraciones de sales de igual manera pueden alterar esa estructura tridimensional. Y en el día de hoy vamos a hacer varios experimentos. El primer experimento que vamos a estar haciendo, vamos a estar utilizando una enzima que se conoce como la enzima catalasa, que inclusive nuestro cuerpo produce esta misma enzima, y la función de esta enzima no es otra cosa que romper el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Que es esta molécula, 2H2O2, no es otra cosa que el agua oxigenada. ¿Ok? Ahora, si yo les coloco esta imagen, recuerden, ¿no? Tenemos algo aquí, A y B, la rayita, C y D, ahora tenemos. Así que, ¿cuál sería el sustrato? Recuerden, ¿no? Cuando vemos una flechita en una reacción química, significa que hay una enzima. Así que hay una enzima que coge esto y hace esto. Y les pregunto, identifique el sustrato en la siguiente reacción. ¿En qué parte de la reacción va la enzima? Nuevamente, estos serían los restantes o sustratos. Si se recuerdan la flecha
identifica la enzima, así que sería la B. Y la C serían ¿qué? Los productos, lo que obtiene la enzima y lo que produce. Los productos, que sería agua y oxígeno. Ahora, ¿qué esperamos que usted observe y cuál sería la escala, ¿no? Una vez usted realice el experimento, si no observa ninguna burbuja, sería negativa. Ya si usted observa la cantidad de burbujas, ya sería positiva. Si sería una cantidad moderada, o si hay muchas burbujas, pues sería ya mucho más positivo, ¿okay? Así que, ¿cómo observamos la actividad de esta enzima? La producción de burbujas. Si usted se recuerda, ¿no? Agua oxigenada, enzima. ¿Qué hace la catalasa? Hace agua. Usted no va a observar el agua, pero si observa ¿qué? Las burbujas. ¿Por qué? Porque es el oxígeno. Esa burbuja no es otra cosa que la producción de ese oxígeno que se representa en burbujas en su experimento. ¿Ok? Como experimentos anteriores, va a tener tubos de ensayo y los va a marcar a 1 centímetro. En uno de los tubos, el tubo número 1 le va a colocar arena. El tubo número 2 va a colocar un cuadrado de papa. Y en el tubo número 3 colocará una papa, pero va a estar macerada con un mortero que usted va a tener presente ahí. Y luego le coloca 1 centímetro de agua oxigenada a cada uno de los tubos y observa qué ocurre. Ahora, el efecto del pH, ¿no? Que es ideal, la papa entera o la papa macerada. Son preguntas que usted se debe de hacer constantemente, ¿no? Vamos a estar trabajando con 3 diferentes pH, pH 3, pH 7 y pH 11. Vamos a obtener, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted decida utilizar, tenemos el agua oxigenada, 1 centímetro, y el otro centímetro va a ser de la papa. Va a tener también la solución, ¿verdad? Sería solución pH 3, 7 y 11, y usted anote sus cambios. Recuerde cómo mide la actividad de la enzima catalasa, va a depender de la producción de burbujas. ¿En dónde va a ser esa actividad, no? Haga una hipótesis. Tenemos la papa. ¿Cuál usted cree que va a ser el pH ideal de estos 3 tubos, ¿verdad? En donde usted va a observar mayor actividad de esta enzima? También observaremos el efecto de la temperatura. Este se debe preguntar, ¿no? ¿A qué temperatura espera haber mayor actividad de la enzima? Tenemos temperatura 4, 27 y 90. Nuevamente, 3 tubos distintos, 1, 2, 3, le va a colocar la papa, 1 centímetro del agua, y luego el otro centímetro de la muestra que va a estar utilizando, los va a colocar en las diferentes temperaturas, 4, 27 y 90. Luego de un tiempo determinado que está en las instrucciones, observamos los resultados. Igual, ¿verdad? Es importante, y por eso les coloco, ojo, ¿no? Comience todo simultáneamente, no haga uno primero, espere un minuto, no, tienes que hacemos los 3 de cantazo, para rápido colocar uno en frío, otro en caliente y el de temperatura normal, para que la variable del tiempo no afecte en este caso. Así que traten de dividirse de manera correcta para que lo realicen simultáneamente. Ya con eso terminamos, y espero, ¿verdad?, que si tienen alguna duda la discutamos en el laboratorio de manera presencial.